Dios les bendiga. Continuamos con esta parte de la segunda carta del apóstol Pedro. Y en esta sección vamos a abordar las tres objeciones que habla Pedro frente a situaciones que se están presentando en esa zona de Asia Menor y cuáles son las objeciones a esas ideas que se están presentando, cuáles son esas posturas que debe tener la iglesia frente a esas ideas que esos líderes, falsos maestros están presentando. Entonces, la primera es esa idea de que la resurrección fue inventada, ¿no? Y entonces lo que hace Pedro es manifestar que primero está su testimonio, ¿sí? El testimonio como testigo ocular, como aquel que estuvo allí y vio y puede dar testimonio de eso, porque lo escuchó y lo vio de primera mano, ¿no? Y es muy importante este énfasis porque finalmente esto es lo que hace que estas personas, los apóstoles, sean mártires, porque no pueden negar algo que ellos mismos vieron con sus propios ojos, que escucharon con sus propios oídos. Es imposible negar algo de lo cual uno fue testigo en primera persona. Y es lo que finalmente los lleva a estos apóstoles a la muerte. Y segundo, pues el cumplimiento de las profecías, ¿no? Lo que los profetas habían dicho de Jesús se cumplió, y lo que hace Pedro es enfatizar en que la escritura es la palabra profética más segura, ¿sí? Ellos, los profetas, hablaron de parte de Dios, guiados por el Espíritu Santo para dar testimonio precisamente de esto que está ocurriendo y de que esto fue cierto realmente. La segunda idea corrupta es que no habrá juicio final. Entonces, Pedro presenta la objeción, ¿no? Porque hay unos falsos maestros que están corrompidos por el amor al dinero, por una conducta inmoral, pecaminosa, y les dice que sí va a haber juicio, porque ellos estaban con esa idea de que no habrá juicio, no, de alguna manera como Dios es amor, no pasa nada. Y Pedro da tres ejemplos de juicio del Antiguo Testamento, ¿sí? Empieza con los ángeles caídos, ¿sí? Estamos en el capítulo 2, más o menos es en el versículo 4 donde dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Hubo juicio en ese momento, porque Dios es justo, y así como Dios es amor, es justo y castigó. Y utiliza esos tres ejemplos. El primero entonces de los ángeles caídos, luego utiliza el ejemplo de el diluvio y Noé. Dice: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y por último, termina con el ejemplo de Sodoma y Gomorra. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Entonces, él utiliza esos 3 ejemplos del Antiguo Testamento para enfatizar que sí habrá juicio, de que el juicio es real y de que Dios es perdonador, pero que por supuesto Dios tiene misericordia. Y entonces toma la historia de Lot, como Dios tuvo misericordia de Lot, porque Dios tiene misericordia. Y Dios busca no que las personas se pierdan, sino que se arrepientan y se vuelvan a Él, ¿no? Y eso es un componente bien importante que está allí planteando Pedro frente a la realidad que está ocurriendo en este momento, de estos falsos maestros que están diciendo: no pasa nada, no pasa nada, ¿sí? No pasa nada, podemos actuar como nosotros queramos, que igual no pasa nada. Y lo que Pedro le está diciendo es: sí pasa, y miren lo que pasó antes y va a pasar ahora, ¿no? Y entonces él empieza esta segunda parte de la carta, donde se hace una advertencia de la manera de vivir de esos líderes corruptos. Y vemos
una descripción del actuar pecaminoso y lleno de maldad de los falsos maestros, de estos líderes corruptos. Y aquí empieza a escribir cómo son, desde el versículo 12. Estos, hablando mal de cosas que no entiende, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Y empieza a escribir: tienen los ojos llenos de adulterio, versículo 14, no se sacian de pecar, seducen almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Y así describe totalmente ese actuar pecaminoso, porque ellos tenían una idea de que pues somos libres, y somos libres y podemos hacer lo que nosotros querramos. Y versículo 19, que es el que está aquí, prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos del pecado y de la corrupción, porque uno es esclavo de aquello que lo controla. Y eso ya lo había dicho Jesús mismo cuando se habla de que en Juan 8:34, que el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Y ellos creían que esa idea de libertad era una libertad para poder hacer lo que quisieran, y distorsionan el mensaje de Pablo de Romanos 6 de la libertad que tenemos en Cristo. Y por eso más adelante luego Pedro va a retomar ese mensaje de Pablo diciendo: tuercen a Pablo, tuercen lo que Pablo dijo, y aquí específicamente en relación con la libertad. No es la libertad para pecar, no es la libertad para hacer lo que se le da la voluntad. No, esa es una falsa concepción de libertad. Y termina entonces el capítulo 2 con una afirmación y les dice: ustedes son la aplicación, ustedes son la vivencia del dicho popular, del dicho que está en Proverbios 26:11, que dice: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Y son conductas de la misma naturaleza de estos animales. ¿Sí? Es algo muy interesante. No sé cuántos tienen perros, pero un perro hace eso, un perro vomita y luego vuelve y se come ese vómito, ¿sí? Si uno lo deja, ¿sí? Pero ellos hacen eso, es su naturaleza. Y un cerdito, no sirve nada que usted bañe un cerdito, lo limpie, lo deje rosadito, porque apenas usted lo suelte va a volver otra vez a revolcarse en el barro. Es su naturaleza. Y aquí lo que está hablando es eso. Es un problema de naturaleza que no se ha resuelto. Es un problema de naturaleza que está allí sin resolver, que realmente estos que se dicen ser no son nada. No son nada, están completamente perdidos. Eso es lo que está diciendo. Esta gente está completamente perdida. No hay esperanza para ellos. Y entonces luego viene en el capítulo 3 la objeción a la idea corrupta de que no llega la venida de Jesús, ¿sí? Y dice en el versículo 4, en Reina Valera, dice: diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y en Nueva Traducción Viviente dice: ¿qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Desde tiempos antes de nuestros antepasados el mundo sigue igual que al principio de la creación. Y era esa idea de que Jesús no viene, y Jesús dijo que venía y no viene y no viene. Y realmente es un asunto muy, muy grave, porque negar que Jesús viene y negar que Jesús vendrá da la puerta a que se pueda hacer lo que se quiera. Y Jesús mismo lo dijo en el Evangelio, ¿no? Que bienaventurado aquel siervo cuando su Señor lo llegue y lo encuentre haciendo lo que le mandó, ¿sí? Y vemos a Jesús diciendo esas historias allí al final del Evangelio de Mateo, donde dicen que si se tardare
el que administró se pone a emborracharse y se pone a tomar y a golpear a sus siervos, y llegará y lo castigará, dice su Señor, lo castigará duramente. Aquí se está retomando precisamente eso que Jesús dijo, de que Él volvería y de que no es cierto de que Jesús no vendrá, o de que Jesús, sí, eso, de aquí a que venga, eso no importa lo que hagamos, si podemos hacer lo que nosotros queramos, porque Jesús no, nada que llega, ¿sí? Y entonces Pedro soporta en que el universo existe porque la palabra de Dios intervino, y muestra que se sostiene por el poder y la soberanía de Dios. Eso es lo que sostiene el universo, eso es lo que mantiene el universo funcionando. Y que no es que Dios se demore, sino que nuestro concepto del tiempo es limitado, ¿sí? Nuestro concepto de tiempo es limitado. Y está ese versículo 9 tan importante del capítulo 3. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y ese es el propósito. No es que Jesús no va a venir, es que Jesús tiene paciencia. Jesús tiene paciencia. Y esa paciencia es para arrepentimiento, para salvación. ¿Sí? Para salvación. Y este concepto insiste precisamente no en que Jesús no va a venir, porque en efecto vendrá. Y él luego lo dice más adelante, dice, en efecto va a venir. El día del Señor vendrá. Dice en el versículo 10, el día del Señor vendrá. Dice que vendrá como ladrón en la noche. Y esa referencia ya la teníamos por lo que Jesús había dicho, que así sería la venida del Señor como ladrón en la noche. Y esa idea de ladrón en la noche implica que no se está esperando, y que no sabemos en qué momento. Y aún hoy tenemos que afirmar de manera enfática que no sabemos ni el día ni la hora en que el Señor vendrá. Pero que habrá un día del Señor, cuenten con eso. Y que el Señor vendrá y que los elementos ardiendo serán deshechos. Y esa palabra elementos en griego es stoicheia. Y stoicheia habla de las cosas, pero también stoicheia se utilizaba para hablar de las estrellas, ¿sí? De lo que veíamos, de lo que las personas veían en el cielo. Estas estrellas sí que serán destruidos para dar pie a un cielo nuevo y a una tierra nueva. Y este concepto de cielo nuevo y tierra nueva no es nuevo, digámoslo, es un concepto que ya Isaías en el capítulo 65, versículo 17 lo ha mencionado. Búsquenlo y lo leen en este momento, ¿sí? Pero también es una promesa hacia el futuro que se menciona en Apocalipsis capítulo 21, versículo 1, donde habrá, este será el final, esa es la esperanza, un cielo nuevo y una tierra nueva. Y entonces lo que nos queda a nosotros ante esta situación y ante esto que va a ocurrir, pues es la idea de santidad. Y lo dice en el versículo 14. Procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha, irreprensibles, en paz. La paciencia de Dios es para santidad. Y aquí dice que, como también lo dijo Pablo en sus escritos, y él insiste, ¿no? Algunos difíciles de entender, algunos complicados, pero que muchos tuercen, que algunos tergiversan, como lo que estábamos diciendo hace un momento del concepto de libertad, tergiversado para su propia perdición. Y termina con un llamado a continuar creciendo en el conocimiento y en la gracia de Jesús. En cambio, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea toda la gloria y honra para siempre. Amén. Y ese es el llamado que tenemos, a seguir creciendo en la gracia y en el conocimiento de Jesús.